Y no Sí, sé grabar en si... la nube. Ahí está. Sí, sí. Sí, sí, porque no se graba en el teléfono, ¿no? Directamente se sube. Está bien, Claro, perfecto. gracias. Perfecto, ya puse. Ahí Axel me pregunta, a ver, para chatear tengo que cambiar. Me pregunta Axel, leo la pregunta. Sobre el control de constitucionalidad, dos dudas. Nuestro control lo ejerce el Poder Judicial y es de carácter difuso, pero no me quedó claro si se explaya a todos los jueces provinciales, federales, Corte Suprema o a qué sujetos. Y una segunda es si nuestro control es inter partes o erga omnes. Bien, son dos dudas interesantes e importantes. En principio, todo lo que nosotros estudiamos sobre el Poder Judicial y control de constitucionalidad, en general se refiere únicamente, y cuando veamos en la segunda parte de la materia Poder Judicial, se refiere al Poder Judicial Federal o al Poder Judicial de la Nación. O sea, lo habitual es que cuando se dicta la inconstitucionalidad de una ley, el juez que lo hace es un juez federal. Pero más que nada porque para que ese conflicto esté sucediendo y esté en juego la aplicación de esa ley, el caso va a ser federal. Lo explico de otra forma. Cuando está en juego o está en discusión la validez de una ley federal, el caso es probable que tramite ante un juzgado federal por una cuestión de competencia, como vamos a ver en la segunda parte, ¿sí? Entonces, como un caso de laboratorio, podría suceder que un juez provincial decrete la inconstitucionalidad de una ley federal, podría suceder. En los hechos es muy poco probable que eso suceda, porque cuando se está aplicando y discutiendo la validez de una ley federal, es muy probable que el caso, por la competencia en razón de la materia, tramite ante un juzgado federal. Así que lo más probable es que sean los jueces federales. Sin embargo, no hay ninguna prohibición para que sea un juez provincial, más allá que luego cada provincia podrá tener, si es necesario, un sistema de control de constitucionalidad distinto, ¿sí? Por ejemplo, con algún tribunal específico, o distinto al control difuso que vos estás mencionando muy bien. Entonces, paso a la segunda pregunta que me haces vos, que es el efecto del control de constitucionalidad. Bueno, esto ha ido variando a lo largo del tiempo y la jurisprudencia más reciente de la Corte empieza a mostrar, hace ya varios años, ha empezado a mostrar algunos pequeños cambios. Antes de responderte la pregunta, nosotros tenemos que centrarnos bien en qué es el control de constitucionalidad y qué es lo que pasa en el caso concreto. Vamos a poner ejemplos, vamos a dar casos, porque no quiero que ustedes se queden nada más con lo que pueden leer en un libro e intentar repetir de memoria sin entenderlo. Los jueces y juezas ejercen el control de constitucionalidad, ¿sí? ¿Qué es ejercer el control de constitucionalidad? Comparar cualquier norma, cualquier ley con otra, generalmente con la Constitución, pero puede ser con una que sea jerárquicamente superior, y detectar si esa ley es o no constitucional, es decir, si respeta los principios y derechos de la Constitución, o de una norma jerárquicamente superior que no sea la Constitución. Acá, esto es importante. Puede ser que una norma sea inconstitucional no por violar el texto de la Constitución, sino por violar alguna norma superior, y eso también la hace inconstitucional, ¿sí? Entonces, el juez hace esa comparación, una norma con otra norma. En los casos clásicos, Marbury Madison, el caso Sojo, el caso Municipalidad, era eso lo que pasaba, se comparaba una norma con la Constitución, ¿sí? Vamos a poner un caso más moderno, si quieren. El fallo Arriola, que ya tiene como 10 años, pero es relativamente nuevo. Es un fallo donde la Corte discutía si la penalización de la tenencia de estupefacientes para consumo personal era constitucional o no, ¿sí? En el caso Arriola se discutía, luego de otros fallos históricos que también habían discutido el mismo tema, esto. Entonces, la Corte acá comparaba una norma con otra, comparaba Código Penal con Constitución, ¿sí? Entonces tenía dos ideas distintas. La Constitución que te dice que si vos estás en tu casa sin molestar a nadie, podés hacer lo que quieras, ¿sí? Dicho mal y pronto, y un Código Penal que te dice que si vos en tu casa tenés, aunque sea 3 semillas de marihuana, vas a poder ser procesado, imputado y eventualmente condenado por tenencia de estupefacientes. La Corte comparaba estas dos normas, ¿sí? Entonces, las dos normas van en el mismo sentido, dicen lo mismo, y la Corte entendió que no, que en este caso concreto, en el de Arriola, donde habían encontrado en su casa una cantidad mínima de estupefacientes,
las dos normas iban en contra, ¿sí? La Constitución aseguraba el derecho a la intimidad y a la autonomía personal, y esta norma del Código Penal no lo hacía. Entonces, como las normas iban en distintos sentidos, solo se podía aplicar una. Como solo se podía aplicar una, aplicó la que tiene mayor jerarquía, que es la Constitución. Como aplicó la Constitución, no aplicó el Código Penal. Y para no aplicar el Código Penal, ¿qué hizo? Lo declaró en ese artículo específico, en ese artículo de la ley, en realidad, que añade, que complementa el Código Penal, la inconstitucionalidad de esa norma. ¿Entienden con este ejemplo cómo funciona el control de constitucionalidad? ¿En qué contexto los jueces pueden declarar inconstitucional una norma? Esto, acá lo que les voy a decir es muy importante. Para que el juez pudiera hacer esta comparación, ¿qué tenía que haber? Tenía que haber un caso, tenía que haber un conflicto. Los jueces no salen por la calle a buscar normas que no les gusten para ver si las declaran inconstitucionales o no, ¿sí? Yo no le puedo mandar un correo electrónico a un juez o preguntarle a Santiago o a Fabián, que son jueces, que digan si una norma es constitucional o no, porque a mí no me gusta. No, para que haya esa comparación, para que el juez haga ese trabajo, tiene que tener un caso donde hay un conflicto, y para resolver ese conflicto está en juego una ley que puede ser constitucional o no. Pero no me olvido de la pregunta que me hicieron. La pregunta concreta era cuáles son los efectos de esa declaración de inconstitucionalidad. ¿Qué significa que la Corte haya declarado inconstitucional, por ejemplo, la tenencia de estupefacientes en cantidad mínimas para consumo personal? ¿Significa que ese artículo quedó borrado de la legislación penal? ¿Quedó borrado del Código Penal? ¿Quedó borrado de las leyes especiales? ¿Significó eso en Arriola? ¿Qué opinan? Por el tono que estoy haciendo la No, pregunta. solo aplica a ese caso. Bien, así es. Por el tono que estoy haciendo la pregunta, se daba a entender un poco que la respuesta probable hubiera sido no, y así es, bien contestado. La legislación penal, en ese sentido, siguió inmutable, ¿sí? Es decir, hoy en día, el Poder Judicial Penal y la policía podía procesarnos a cualquiera de nosotros por una conducta similar, ¿sí? Es decir, que la Corte en ese caso específico lo que hizo fue no aplicar esa norma para el caso concreto. Y eso, en general, es lo que a lo largo de la doctrina y la jurisprudencia se conoce como efecto interpartes. La declaración de inconstitucionalidad se extiende únicamente a los que estamos involucrados en ese juicio, en este caso Arriola y el resto de los demandados, o de los imputados, perdón, si hubiera más, pero no tiene un efecto erga omnes. Y así fue como, en general, fue funcionando la jurisprudencia de la Corte. ¿Por qué yo no paro de hablar de la jurisprudencia de la Corte? Porque sobre esto la Constitución no dice nada, ¿sí? El control de constitucionalidad, sus alcances, sus efectos, quiénes pueden hacerlo y con qué alcances, valga la redundancia, ustedes no lo van a encontrar en ningún artículo de la Constitución ni de otra ley, ¿sí? Es algo que surge jurisprudencialmente, es decir, más allá que a partir del 94 en el artículo del amparo se habla de la posibilidad de declarar inconstitucional una norma, todo esto es una construcción que se va haciendo a lo largo de los fallos de la Corte. Sin embargo, hay un fallo de hace varios años, me parece que es del 2004, pero no estoy seguro de memoria, que es el fallo Alavi, con H y B larga, ¿sí? Donde la norma que se buscaba declarar inconstitucional era una norma que permitía a los investigadores judiciales y policiales estatales intervenir conversaciones telefónicas, ¿sí? Una persona que se llamaba Alavi, que era abogado, ¿sí? Que anecdóticamente creo que falleció el año pasado, dijo que esta norma era inconstitucional porque violentaba su derecho al secreto profesional con los clientes e incluso su propio derecho a la intimidad y a la privacidad. Entonces, su caso llegó a la Corte y Alavi decía, esta norma es inconstitucional, ¿sí? Si a mí hay una norma que permite escuchar qué es lo que yo hablo con mis clientes, esto viola ciertos derechos constitucionales que tengo tanto yo como mi cliente. La Corte le dio la razón a Alavi y declaró en ese caso la inconstitucionalidad de esa norma, ¿sí? Si uno tomara esa inconstitucionalidad con el mismo efecto que en Arriola, ¿sí? Uno tendría que decir, la norma sigue existiendo, si el día de mañana alguien se ve perjudicado por esa norma, tendría que nuevamente ir ante un juez que declare inconstitucional la norma, ¿sí? Porque ese sería el principio general
de aplicar un efecto interpartes. Cada uno que tenga un problema con esa ley va a necesitar que un juez le declare inconstitucional la ley, porque el efecto no se expande. Y eso podría acarrear en muchos casos mucha impracticidad y antieconomía procesal. Tendríamos los tribunales llenos de juicios de personas afectadas por una norma concreta pidiendo que los jueces la declaren inconstitucional. Entonces, en este caso, teniendo en cuenta la naturaleza de la norma, el derecho de incidencia colectiva que de alguna forma se veía afectado en este caso a muchas personas en situaciones similares a las de Alavi, la Corte declaró la inconstitucionalidad de esta norma de telecomunicaciones con un efecto expansivo o erga omnes, ¿sí? Por decirlo de alguna forma. Entonces, respondiendo a la pregunta que me hicieron, históricamente y en principio el efecto de la inconstitucionalidad es interpartes, únicamente a las personas involucradas en ese juicio. Pero eso no es algo que hay que repetirlo como si fuera sagrado, porque la Corte a lo largo de su jurisprudencia ha empezado a admitir, no solo en este caso, sino en otros también, la posibilidad de que esa inconstitucionalidad se expanda, sus efectos, a otras personas en la misma situación que no van a necesitar una nueva sentencia para que esa norma no se les aplique a su caso concreto. ¿Sí? ¿Quedó clara la respuesta? Una cosita más, Agustín. ¿Efecto limitado es lo mismo que interpartes? Yo diría que sí, digamos. A ver, lo que tienen estos temas es que nosotros acá no es que estamos estudiando la tabla periódica, ¿sí? Que todo tiene un valor asignado y reconocido por la ciencia y que hay consenso y que cada palabra tiene un significado único. Es decir, ustedes pueden encontrar en un libro que un autor les diga efecto limitado, que otro les diga interpartes, que yo pueda opinar que es lo mismo y que después venga otro profe y te diga una cosa distinta. Yo entiendo que sí, que en la mayoría de los libros que estudiamos en esta cátedra, el efecto limitado se refiere a eso, a la limitación de los efectos en relación a las personas. Gracias. Gracias a vos. ¿Qué otras preguntas tienen sobre las unidades 3 o 4? Porque ya vamos saltando a la unidad que viene, si no. La unidad que viene, que es poder constituyente, les recuerdo. Si no tienen ninguna pregunta, yo me largo hablando sobre los temas que me parecen más importantes y ustedes me van frenando, ¿sí? Disculpen que me la paso tocando el teléfono, pero al estar usando lo de cámara. Muy bien. Profe, Sí, sí. cuando hablaste del control de constitucionalidad que es difuso, en el libro decía que también había supuestos de control concentrado. ¿Eso qué sería? Sí, digamos, el control concentrado es aquel digamos, vamos a explicar el difuso y el concentrado, ¿sí? El control difuso, que es el que rige para nuestro sistema federal, significa que todos los jueces de todos los juzgados, ya sea primera instancia, cámara, corte, de todos los fueros, ya sea civil o penal, tienen el deber y la facultad de poder declarar la inconstitucionalidad de una norma, ¿sí? Ese es el control difuso. El control concentrado, que existe en otros sistemas, ya sea en Latinoamérica o en Europa o incluso en algunas provincias de Argentina, significa que no todos los jueces pueden hacer eso, y que si alguien tiene que plantear la inconstitucionalidad de una norma determinada, tiene que hacerlo ante un tribunal específico, ya sea el máximo tribunal, la Suprema Corte de ese estado o provincia o lo que sea, o un tribunal específicamente designado a tal efecto. Eso sería a grandes rasgos el control concentrado, que en nuestro sistema federal no existe. Sí puede existir con algunas variantes que no vale la pena ahora repasar en algunas provincias, ¿sí? Bien, ¿qué otra pregunta? Vamos a ver entonces, ustedes siéntanse libres de interrumpirme, ¿eh? Si no se animan a usar el micrófono, pueden escribirlo por el chat, que yo lo voy revisando. Pongan lo único para todos, la pregunta, si todos la leemos. Estoy mirando el programa, a ver qué cuestiones. Vamos a ir a la unidad 4, ¿sí?
de supremacía y control ya hemos hablado, y con el contenido de los videos van a andar bien. Unidad 4, ¿sí? Poder constituyente. Tienen también los videos a disposición y con eso tendrían que andar bien, pero vamos a ver qué es lo más importante. Poder constituyente. Ya la palabra la venimos usando al hablar como implicancia de la supremacía, esta diferencia de poder constituyente o poder constituido. Para el que todavía no vio los videos o no leyó nada, que estaría complicado porque falta poco para el examen, pero bueno, puede existir esa posibilidad y no soy yo nadie para juzgarlos, ahora sí en el examen eventualmente, pero no todavía. El poder constituyente, ¿de qué va? Básicamente de cómo crear o reformar una constitución, ¿sí? Eso es lo que estudia el poder constituyente. Por eso ustedes van a leer todas las definiciones, seguramente ya leyeron que Jiménez habla de esta relación social de mando y obediencia, donde la sociedad distribuye el ejercicio del poder, o lo que dice Vidal Campos, que es una competencia para organizar la estructura política. Bueno, el poder constituyente es esto, es este fenómeno social que se da en una comunidad al momento de crear una constitución o al momento de reformarla, ¿sí? Es decir que no es algo único, porque se ejerce a lo largo de varios momentos. Nosotros tenemos el poder constituyente fundacional en nuestro sistema, que es el de 1853/1860, pero luego, a lo largo de los años, se fue ejerciendo el poder constituyente ya no fundacional, sino reformador, con las sucesivas reformas de la Constitución, ¿sí? Es importante diferenciar, esto lo van a encontrar en cualquier libro, la diferencia entre la titularidad del poder constituyente y el ejercicio, ¿sí? Básicamente, este poder constituyente reside, su titular es el pueblo, la sociedad, pero, como ya sabemos, en un Estado democrático moderno, el pueblo no lo ejerce directamente, sino a través de sus representantes, ¿sí? El poder constituyente tiene entre sus características principales, o la principal, es que es extraordinario, ¿sí? Se da en situaciones sumamente excepcionales. Si uno tuviera que enumerar las reformas constitucionales en Argentina, vería que no son demasiadas, ¿sí? Por lo menos no en una historia constitucional de casi 200 años. Es importante, y como le comentaba hace un rato cuando Rodrigo me hizo la pregunta, diferenciar al poder constituyente de los poderes constituidos. Básicamente vamos a decir que el poder constituyente es superior a los poderes constituidos, básicamente porque es de alguna forma, dicho por ahí con alguna imprecisión técnica, es su creador, ¿sí? Los poderes constituidos solo pueden hacer y no hacer y actuar en base a los límites, facultades y potestades que les dio el poder constituyente, ya sea al momento de crearlos o al momento de modificarlos. Y uno acá me podría venir a decir, che, pero Agustín, vos estás diciendo que los poderes solo pueden hacer lo que dice la Constitución, y hace 5 minutos dijiste que los jueces ejercen el control de constitucionalidad y eso no surge de ningún lado. Sí, es cierto, si me hicieran esa observación estarían bastante despiertos y tendrían razón. Lo cierto es que el control de constitucionalidad es lo que se llama un poder implícito del Poder Judicial, ¿sí? Surge de la forma republicana de gobierno y podría incluso considerarse dentro de los principios implícitos del artículo 33. Si bien el artículo 33 habla de derechos y garantías, no de facultades de los poderes, pero el artículo 33 nos da la pauta a nosotros de que porque algún derecho no esté expresamente consagrado en la Constitución, no significa que ese derecho no exista, ¿sí? Por supuesto que los poderes implícitos de los poderes del Estado tienen que ser limitados y tienen que ser interpretados con suma cautela, porque dejar esa idea de poderes implícitos librada en exceso podría implicar un avance desmedido del poder del Estado sobre las libertades de los ciudadanos. Entonces, es un concepto complicado. Van a leer en los libros las clasificaciones del poder constituyente. No me interesa ahora repasarlas, salvo que me quieran hacer alguna pregunta, pero van a ver que una clasificación histórica separaba entre poder constituyente originario y poder constituyente derivado, ¿sí? El primero es el que funda un Estado, el segundo sería el que lo modifica. Jiménez plantea una clasificación
tripartita de esta idea, digamos, avanza un poco en la clasificación y él separa en poder constituyente fundacional, es decir, cuando se conforma el Estado, en nuestro caso en 1853, poder constituyente reformador, cuando se modifica siguiendo los procedimientos previstos en la norma, me refiero al artículo 30 de la Constitución, por ejemplo, la reforma del 94, más allá que casi toda reforma ha tenido alguna irregularidad o crítica en su procedimiento que puede ser criticada, en general hay consenso de que la reforma del 94 es un claro ejemplo de poder constituyente reformador, y poder constituyente revolucionario, que es aquel que modifica la Constitución sin seguir las normas previstas, ¿sí? Por ejemplo, la reforma de 1860, que violó lo que en ese momento decía el artículo 30 respecto a que la Constitución no se podía reformar hasta sucedidos o pasados 10 años de su creación. Algunos autores van a ver, por ejemplo, Vidal Campos dice que ese poder constituyente en realidad no fue revolucionario, sino que vino a completar el poder constituyente fundacional de 1853 debido a la incorporación de Buenos Aires a la Federación. El poder constituyente tiene límites, esto lo van a ver en el cuadro de Jiménez, entre límites jurídicos, no jurídicos, externos o externos. No es mi intención en este momento entrar sobre eso, salvo que tengan alguna pregunta, pero sí me interesa, sí. Me iba a preguntar eso. El poder constituyente reformador, ¿tiene límites en cuanto, digamos, esto es lo que más o menos vi en el video, lo que el Congreso, digamos, le da para que modifiquen? Se puede, o sea, pueden no modificar todo, modificar una parte, pero no extralimitarse en esa modificación, digamos. Así No es. modificar más de lo que le dieron. Está muy bien, sí. Digamos, lo que le pasa, vamos a ver, empezamos más atrás temporalmente en lo que vos me estás preguntando, para que no vea tu nombre. ¿Cómo es tu nombre? Que no te veo hoy. Solange. Bien, Solange. El primer límite que va a tener el poder constituyente reformador es el propio artículo 30 de la Constitución, ¿sí? Digamos, la necesidad de que esto lo vamos a ver ahora cuando explique todas las fases, pero la necesidad de que haya una ley dictada por el Congreso con esa mayoría específica, la intervención de una convención constituyente, todos esos ya son límites de entrada para el poder constituyente reformador, ¿sí? ¿Cómo empieza esta fase? Bueno, con lo que se llama fase de iniciativa. El Congreso dicta una ley, ¿sí? Esa ley va a tener como si fuera el menú de la reforma, ¿sí? Lo que luego la Convención va a poder reformar o no, como decís bien vos. Después vamos a volver sobre esto, pero no quiero que se pierda la explicación. En la segunda fase, el Congreso, una vez que dictó la ley y le dice a la Convención cómo tiene que trabajar, digamos, el plazo, el lugar, cómo se van a elegir sus miembros, qué temas se pueden reformar y cuáles no, digamos, o dicho en forma de omisión, qué temas se pueden reformar, ¿sí? La Convención va a tener que agarrar esa ley, esa especie de menú, y de ahí, como todo menú, va a poder pedir lo que quiera, ¿sí? Va a poder pedir 1, 2, 3, 4, o todo el menú si quiere, pero como bien decís vos, lo que no va a poder hacer es salirse de esa lista y reformar algo que no estaba expresamente incluido en el menú. ¿Se entiende? ¿Sí? Ese es un límite no del Congreso, sino de quien interviene después de la Convención Reformadora propiamente dicha, en la segunda etapa. ¿Sí? Entonces, los límites, bueno, son variados en este caso del Poder Constituyente Reformador. Los establecidos en la propia Constitución y a su vez los que en cada caso concreto estén establecidos en la ley de necesidad de reforma. Por eso es difícil hablar en abstracto de este tema, es decir, ¿cuáles van a ser los límites de la Convención Reformadora? Y bueno, va a haber que analizar cada reforma en particular. Por ejemplo, un límite en la reforma del 94 es que no se podía reformar la primera parte de la Constitución. ¿Sí? Ahí tenés un ejemplo de límites de la Convención en la reforma del 94. ¿Y por qué no se podía? Y porque lo decía la ley, justamente. La ley de declaración de necesidad de reforma decía eso. ¿Se entendió? Perfecto, gracias. Gracias a vos. Habíamos dicho... Sí. Perdón que te moleste. Sí, no molesta. En el libro de Jiménez habla de
de que uno de los límites son los contenidos pétreos. Sin embargo, no terminé de entender qué son los contenidos pétreos en sí. Nada de eso. Bien. SOE, ¿no? Sí. Bueno, aprovechamos para explicar esto que suele causar un poco de confusión y está bueno explicar, no es tan difícil de entender. Si uno lee el artículo 30, la respuesta a esta pregunta medio que surge de entrada. No la respuesta a esta pregunta, sino cómo afrontar esta teoría. La Constitución dice que ella puede ser reformada en toda o en cualquiera de sus partes, ¿sí? Y esa es una frase que es bastante literal, ¿sí? Si bien la Constitución en muchos artículos admite diversas interpretaciones, acá, digamos, la propia Constitución te está diciendo que puede ser reformada en toda o en cualquiera de sus partes. Bien, entonces, la mayoría de la doctrina entiende que una interpretación literal de este artículo implica que no hay contenidos pétreos, porque un contenido pétreo es para Vidal Campos, que es el que plantea esta doctrina específica, un contenido de piedra, algo que no se puede modificar, ¿sí? O si se pudiera modificar, no se podría eliminar. Lo que plantea Vidal Campos es que hay contenidos tan importantes en nuestro sistema constitucional, por ejemplo, la democracia, o la forma republicana de gobierno, o el federalismo, o la relación entre Estado y la Iglesia, que son tan importantes que no deberían ser reformados o no deberían ser suprimidos, ¿sí? Eso es a grandes rasgos lo que plantea Vidal Campos. Es una doctrina propia de él que no encuentra mucha recepción en el resto de los autores. De hecho, el propio Jiménez, que sigue a Vidal Campos en un montón de ideas, acá no, digamos, no, él no entiende que no hay contenidos pétreos. Si me preguntás a mí, humildemente, te digo lo mismo, que yo entiendo que no hay contenidos pétreos, porque el problema de aceptar que hay contenidos pétreos, uno se lo tiene que plantear en el peor escenario posible, porque es muy lindo decir que la democracia es un contenido pétreo o la forma republicana de gobierno, pero pues son contenidos que nos gustan a nosotros, o en general a nosotros. Imagínate si el día de mañana se reforma la Constitución y se pone que los mandatos presidenciales duran 40 años, ¿sí? Y luego, en esa Constitución así, en ese estado de cosas, entendemos que encima ese es un contenido pétreo, porque lo dijo alguien. El peligro que implicaría para una sociedad admitir que existen contenidos pétreos radica ahí, en que primero, no sabemos cuáles son esos contenidos pétreos, porque es una idea que puede cambiar de autor a autor o de persona a persona, y segundo, los contenidos pétreos que hoy nos parecen muy lindos, el día de mañana pueden no serlo tanto, ¿sí? Entonces, si la Constitución funciona principalmente como una forma de controlar el poder, ¿sí? Admitir que existen contenidos pétreos es peligroso en ese sentido. ¿Se entendió? Profesor, ¿en el mundo existen alguna constitución pétrea? Yo entiendo que no, por lo menos yo no la conozco, digamos. ¿Y en el caso de los estados islámicos? Lo que pasa es que los estados islámicos, o sea, la pregunta yo la encaraba pensada en estados modernos, republicanos y democráticos. Los estados islámicos, en realidad, al tener otro tipo de forma de representación, ¿sí? Es probable que existan, pero ahí tenemos que barajar y dar de vuelta con respecto a todos los presupuestos de la teoría constitucional que estamos explicando desde la primera clase, porque nosotros nos referimos en realidad en general a estados constitucionales modernos. Por supuesto, desde otras cosmovisiones religiosas, filosóficas y políticas, que no necesariamente son ni mejores ni peores que las nuestras, son distintas, más allá de que muchas de las cosas que suceden en esos estados y en muchos otros, que no son tan islámicos, sino que están en nuestro mismo continente, pasan cosas terribles, podría admitirse la existencia de un contenido pétreo, pero quizás tendría otro nombre porque no sería el mismo sentido que Vidal Campos quiso darle al momento de analizar nuestra propia Constitución. Muchas gracias, profesor. Gracias a usted. ¿Alguna pregunta más? Pregunta seguro ahí, háganme porque es el momento. Bien. Profe. Sí.
Siguiendo esto de las cláusulas pétreas, si bien entendí en el texto de Villar Campos, mencionó que en la Constitución, si bien como usted dice el artículo 30 no lo respalda, hay cláusulas pétreas, pero estas son tácitas. Eso no quiere decir Claro. más que nada lo que usted mencionó de que las cláusulas pétreas en sí son culturales y que tal vez lo que nos parezca democrático un día, el día de mañana no nos parezca. No se quiso referir el autor a eso porque yo lo había interpretado de esa manera. Es probable, es probable. Lo que pasa que justamente el carácter tácito, digamos, la Constitución juega con estas ideas todo el tiempo, ¿sí? Digamos, cosas que están dichas, cosas que no están dichas y tendrían que estarlo, cosas que están dichas de una forma y alguien las va a interpretar de una forma u otra. ¿Y qué es lo que pasa con todos estos contenidos o con todas estas discusiones? ¿Dónde se termina resolviendo? Bueno, el Poder Judicial. Cuando nosotros explicamos que el control de constitucionalidad de las normas, muchas veces en la interpretación de las leyes y la Constitución, está a cargo del Poder Judicial, justamente nos referimos a esto. El día que haya un conflicto y alguien quiera decir, por ejemplo, que la Constitución guarda un derecho X o recepta un derecho X o no recepta otro, o que la Convención de los Derechos del Niño dice tal cosa o dice tal otra, o que hay un contenido pétreo o un derecho sagrado tal cosa o tal otra, en definitiva, quienes tendrán que interpretar si esto es así o no, y por eso es tan importante el control de constitucionalidad, es el Poder Judicial, ¿sí? Y esto pasa todo el tiempo, porque como vimos en la clase anterior, o esa idea yo intenté transmitirles, la técnica legislativa de la Constitución muchas veces tiene estas ambigüedades o lagunas. No es lo mismo leer un artículo de la Constitución que un artículo del Código Penal o del Código Civil, que son más precisos, más específicos, más concisos, más exactos. La Constitución, como intenta perdurar en el tiempo, es más amplia, más abierta, y eso la hace susceptible de mayor interpretación, por eso le da lugar a autores como Villar Campos, que probablemente sea el autor más importante del constitucionalismo argentino. No es una crítica a Villar Campos lo que hago yo, digamos, es simplemente comparar su idea, tratar de entenderla y pensar que en este contexto la mejor interpretación del artículo 30 es su interpretación literal. Sí, coincido con vos. Dale, gracias. Gracias a vos. ¿Qué otra consulta? Ahora contamos tiempo. Bien. Profe, Sí. ¿la convención reformadora, quién la integra, lo elige el cuerpo electoral? Excelente pregunta. Muy buena pregunta. No veo tu nombre ahí. ¿Cómo es tu nombre? Porque tengo que pasar la pantalla. Abril. Hola, Abril. Es muy buena la pregunta de Abril. Y la respuesta medio que se desprende y se responde con algo que yo dije hace un ratito en la clase, pero hay que estar muy atento. Había que estar muy atento y no lo dije expresamente, así que es medio una cosita ahí escondida. En principio, en el último reforma, la respuesta es correcta, como decís vos, ¿sí? Se eligieron convencionales constituyentes a través de la elección popular, ¿sí? En el caso del 94 fue así, y la mayoría de las veces también. Sin embargo, no es una pregunta que yo te puedo responder en forma abstracta y decirte, sí, con seguridad, los reformadores van a salir de la elección popular. ¿Por qué? Porque esa respuesta surge de la ley que en cada caso se dicte, ¿sí? En el 94 fue así, sí, pero ¿por qué? Porque lo decía la propia ley de declaración de la necesidad de la reforma, ¿sí? Si mal no lo recuerdo, en su artículo 9 o 10 decía eso. ¿Esto significa que siempre va a ser así? No. Digamos, el día de mañana podría darse una reforma constitucional nueva y que la forma de elegir a los convencionales fuera diferente a la que se hizo en el 94. Por supuesto que esto siempre va a tener que respetar cierta forma democrática, cierta forma representativa, ¿sí? Porque si saliera una ley que dijera, por ejemplo, que a los convencionales constituyentes los va a elegir solo el presidente, ¿sí? Y bueno, alguien podría plantear que esa ley es inconstitucional por ir en contra de ciertos aspectos democráticos, o no, bueno, y ahí obviamente tendría que aparecer el Poder Judicial a resolver. Entonces, clarificando la pregunta,
En principio sí, la última vez se dio así, los convencionales fueron electos por el pueblo en elecciones populares, sin embargo, los alcances, contenidos, cantidad de constituyentes, lugar de la selección y forma, va a depender de cada caso concreto de lo que diga el Congreso al momento de dictar la ley prevista en el artículo 30. Profe, hay otra pregunta. Sí. En la reforma del 94, que se votaba por bloques, cuando los temas que estaban habilitados para reformarse, ¿también se votan todos en bloque? Bien, excelente pregunta también. Y lo que está preguntando Abril, creo que sí es quien hizo la misma pregunta que antes, ¿sí? Esto es importante, ¿eh? Vamos a detenernos 2 minutos acá para explicarlo porque es por ahí de lo más importante. Esperen que me voy a poner la ley de reforma, así les comento algunos artículos. La ley 24.309 la tienen que tener a mano, ¿sí? Digamos, no creo que en el examen les hagamos preguntas específicas sobre esa ley, pero en general tiene que conocer su contenido. Péguenle una leída, es importante, ¿sí? Claro, les voy a subir un apunte mío sobre esto, porque me acuerdo que el año pasado, el cuatrimestre anterior, esta clase no la grabé, sino que la di en vivo, así que voy a ver si en un rato les puedo subir un apunte. En general, igual con la ley 24.309 está bien, pero les voy a explicar ahora lo más importante de esa ley, ¿sí? La ley 24.309 tenía entre sus artículos muchos temas que podían modificarse, ¿sí? Pero estos temas que podían modificarse quedaban clasificados en 2 grandes grupos. Por un lado, lo que vamos a encontrar en el artículo 2, que es lo que se llamó el núcleo de coincidencias básicas. Y creo que a eso se refería Abril cuando se refirió a votar en bloque, ¿sí? Había una serie de temas, por ejemplo, la atenuación del sistema presidencialista, el requisito confesional para ser presidente, la forma de elección directa del presidente, los decretos de necesidad de urgencia, el Consejo de la Magistratura, todos estos temas, incluidos en el artículo 2, eran el núcleo de coincidencias básicas. Eran temas muy importantes y que tenían que ver con el origen político de esta reforma, que es el Pacto de Olivos, y el pacto que hicieron en ese momento los 2 partidos mayoritarios para llegar a esta reforma. ¿Cuál era el antecedente histórico de la reforma del 94? Bueno, que el presidente de ese momento, Menem, quería ser reelecto, pero la constitución vigente en ese momento se lo impedía, pues la reelección inmediata no estaba permitida, sino únicamente con un periodo intermedio, ¿sí? Entonces, quería reformar la Constitución. Por otro lado, el radicalismo, el partido, digamos, el segundo partido mayoritario, entendía que las atribuciones presidenciales en nuestra Constitución eran muy fuertes, que el presidente tenía demasiado poder, y lo que se, de alguna forma, negoció en el Pacto de Olivos fue, bueno, admitimos la posibilidad de incluir una posibilidad de reelección inmediata, sin embargo, vamos a reducir el poder del presidente. ¿Cómo lo vamos a intentar reducir? Bueno, primero que nada, bajando la duración del mandato de 6 a 4 años, y luego incluyendo otra serie de mecanismos como fueron el jefe de gabinete, el Consejo de la Magistratura, etc. ¿Sí? Todos estos temas importantes que tenían que ver con la forma presidencial y con los poderes presidenciales, con la forma de designar a los jueces, por ejemplo, tema que dio mucho que hablar y que todavía se está discutiendo hoy en día en las noticias que leemos y escuchamos, fueron a parar al artículo 2 y al tema, al núcleo de coincidencias básicas, ¿sí? ¿Qué tenía de particular este núcleo de coincidencias básicas? Bueno, esto lo van a encontrar, y sí, anótenlo y léanlo y estudienlo y entiéndanlo, yo ahora lo voy a explicar, en el artículo 5 de la ley 24.309. El artículo 5 se los leo textual, ¿sí? Dice así: la convención podrá tratar en sesiones diferentes el contenido de la reforma, pero los temas indicados en el artículo 2 de esta ley, es decir, lo que dijimos recién, el núcleo de coincidencias básicas,
deberán ser votados conjuntamente, como dijo Abril, en bloque, entendiéndose que la votación afirmativa importará la incorporación constitucional de la totalidad de los mismos, en tanto que la negativa importará el rechazo en su conjunto de dichas normas y la subsistencia de los textos constitucionales vigentes. ¿Qué significa esto? Que todos los temas que están en el núcleo de conciencias básicas se podían reformar. Pero si la convención reformaba solo uno de ellos, tenía que reformar todos los demás, ¿sí? Y por el contrario, si decidía no reformar alguno de ellos, no podía reformar ninguno. Todo por sí o todo por no. ¿Cuál es el objetivo de este núcleo de conciencias básicas? Lo que fue llamado de alguna forma la cláusula cerrojo del artículo 5. Bueno, que se plasmara en la Constitución el objetivo del pacto político del cual les hablé hace un rato. Es decir, imagínense que si hubiera permitido una reelección inmediata del presidente, pero sin reformar los años de mandato o el resto de las cuestiones, ¿sí? Es como hacer un negocio en el cual yo entrego un objeto mío que quiero vender y no me aseguro si la otra parte me va a pagar el precio, básicamente, ¿no? Dicho mal y pronto. Entonces, todos estos temas, que son los más importantes de la reforma, probablemente, estaban incluidos en el núcleo de conciencias básicas, que fue fuertemente criticado, ¿sí? Ustedes en la mayoría de los libros o manuales van a encontrar alguna crítica a este mecanismo, porque muchos entienden, con razón, con fundamento, que esto lo que hizo fue acotar fuertemente y de restringir en forma excesiva las facultades y la libertad de la Convención Reformadora, ¿sí? Siguiendo el ejemplo del menú del restaurante que veníamos diciendo hace un rato, es como que nosotros nos sentemos a comer en un restaurante y nos digan, si te pedís el vino, te tenés que pedir además el postre y tenés que gastar por lo menos 10.000 pesos, ¿sí? Como que ya te pongan un límite ahí. Entonces, eso en principio va en contra de la libertad que se supone que tiene que tener la Convención Reformadora. Esto fue criticado. Ahora bien, ¿significa que estos núcleos de conciencias básicas eran los únicos que estaban habilitados para la reforma? No. Si ustedes leen el artículo 3, van a ver que hay muchos otros vinculados con el régimen federal, con la autonomía municipal, con la Defensoría del Pueblo, con el Ministerio Público, que podían o no ser modificados en forma independiente, ¿sí? Que en definitiva igual casi todos se modificaron, o todos, ¿sí? Con algunas variaciones, pero que respecto a los cuales la Convención no tenía esta obligación de reformar todos o ninguno, ¿sí? Entonces, esto es importante. ¿Entienden la diferencia entre los temas del núcleo de conciencias básicas y el resto de los temas habilitados? Profe, Sí. a ver si comprendí. Es decir, cuando se quiere hacer una reforma, un cierto número de artículos, se tienen que modificar todas las partes, ¿no? O sea, no se puede modificar solo una parte, como dijiste vos en el caso del presidente, el mandato, o sea, el tiempo de duración y, no sé, alguna cualidad para acceder al poder, sino que se tiene que modificar todas las instancias teniendo en cuenta la situación, ¿no? Más o menos, más o menos. Eso fue lo que sucedió en el 94, porque la ley 24.309 no es una ley que rige para el resto de las reformas. Fue la ley que se dictó en ese momento para esa reforma. La ley 24.309 es la ley de la que habla el artículo 30, pero para esa reforma. Todas estas reglas que estamos charlando ahora, del núcleo de coincidencias básicas, solo rigió para la reforma del 94. Es la que más estudia, la que más charlamos, la que más conversamos, porque es la más importante probablemente de nuestra historia, pero es probable que el día de mañana, si hay una nueva reforma constitucional, no se acuda a este mecanismo que tan criticado fue. Entonces, la primera parte de mi respuesta es no necesariamente, solo para este caso concreto, y nada nos asegura que el resto de las reformas tengan que seguir ese mecanismo. La segunda aclaración que te quiero hacer es que vos estás sugiriendo que había que reformar todo por el sí o todo por el no, lo cual es cierto únicamente respecto al núcleo de coincidencias básicas, de todos los temas presidenciales. Pero no te olvides, y es importante, que además de ese núcleo, había lo que llamamos los temas habilitados, otros temas, los del artículo 3, que podían o no ser reformados en forma independiente y autónoma, y sin ninguna restricción en ese aspecto. ¿Sí? Gracias, profe, quedó mucho más claro. Buenísimo, gracias a vos.
Acá tenemos una pregunta. Pregunta Axel, creo. Sobre el tema de las jerarquías. ¿Todos los tratados internacionales, más allá de los derechos humanos, como pueden ser las relaciones comerciales, son superiores a las leyes? Sí. Todavía no estoy leyendo la pregunta, pero ya te digo que sí. ¿Y qué pasa con los nuevos tratados que no figuran en el artículo 75? ¿Esos no poseen jerarquía constitucional, a no estar explícitamente ahí, o dónde irían a parar? La respuesta en este caso es depende, y ahora vamos a explicar por qué. Es muy buena la pregunta y nos viene bien para clarificar algunas cuestiones. Imaginémonos la famosa pirámide de Kelsen de Teoría General del Derecho, pirámide que ya no tiene una cúspide tan en forma de punta porque justamente se incorporan todos estos instrumentos. En la primera parte de la pirámide, en su cúspide o en la parte más alta, vamos a tener la Constitución Nacional más todos los instrumentos internacionales de derechos humanos indicados en el artículo 75, inciso 22, más los que con posterioridad de la reforma se jerarquizaron constitucionalmente, ¿sí? Por ejemplo, la Convención contra los Crímenes de Guerra, la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, etc. Se incorporaron por lo menos 3 más luego de la reforma del 94. Y el día de mañana podrían jerarquizarse otros más. Acá una aclaración muy importante. No significa que esos tratados Argentina los firmó y antes no formaba parte. Argentina ya formaba parte de esos instrumentos en muchos casos, o en otros luego, primero lo firmó y luego se jerarquizaron. Acá no estamos hablando de incorporar tratados, sino de darles una jerarquía especial, ¿sí? Argentina puede tener un tratado con una jerarquía común o superior a las leyes, y el día de mañana jerarquizarlo por justamente los mecanismos previstos en el artículo 65, inciso 22, 23, 24. Entonces, respondiendo a tu pregunta, y seguimos con la pirámide. Luego de esa constitución, más los instrumentos internacionales de derechos humanos, bla, bla, que yo dije recién, tenemos el resto de los tratados internacionales, que en general no van a ser de derechos humanos, sino, como decís vos, de naturaleza comercial, etcétera, que tienen jerarquía supralegal, es decir, mayor a las leyes, sin embargo, inferior a la Constitución y los otros instrumentos que dijimos antes. Luego, recién, abajo de esa jerarquía vamos a tener las leyes, luego los decretos y todo lo que ustedes ya saben. ¿Qué quiere decir esto? Y bueno, que un tratado que hoy tiene una jerarquía meramente supralegal, entre comillas, el día de mañana podría tener una jerarquía constitucional. Sí, podría tenerlo porque la Constitución prevé ese mecanismo con una deliberación y una mayoría específica que prevé la Constitución en los artículos 75, inciso 22 y inciso 24. ¿Sí? Profe. Sí. Yo tengo una pregunta acerca de los tratados, las herramientas internacionales que están en marcadas en el artículo 75. Sí. Quería preguntar porque cuando se explica en el libro del doctor Jiménez que esas herramientas son complementarias a, la primera parte, la parte dogmática de la Constitución, y que también explica el doctor Jiménez que el constituyente, cuando los puso como parte de la Constitución, se previó, por decir una manera, que no se contradigan con la parte dogmática de la Constitución. Y por ende tampoco se ¿cómo se diría? Contradirían. Sí, contradirían, supongo. Con la parte orgánica tampoco. Mi pregunta va por el lado de cuando hay que hacer una reforma constitucional y, por ejemplo, se tiene que reformar, por ejemplo, la parte orgánica. Y nada más permite eso a través de la ley del Congreso cuando pide la reforma. Sí. ¿Se tendría que tener en cuenta los tratados internacionales que firmó Argentina para que no tengan contradicciones con la nueva parte orgánica? Excelente pregunta, Federico, excelente pregunta. La respuesta es, a partir de la reforma del 94, sí. ¿Por qué? Digamos, nosotros no podemos hacer experimentos qué es lo que va a decir una ley de necesidad de reforma el día de mañana. Podemos hacer una hipótesis de que dirá tal cosa, vamos a partir de tu hipótesis, había que reformar la parte orgánica nada más, por ejemplo, Poder Judicial, suponete. Pero hace un rato solo dijimos que el Poder Constituyente tenía límites, ¿sí? Esto yo por ahí no lo expliqué con tanto detenimiento, pero sí está en los videos y en los libros, y los límites que yo les mencioné
eran algunos de esos. El límite principal es el propio artículo 30, en lo que hace a la forma de la reforma, valga la redundancia, digamos, al procedimiento, sino que también hay límites que van incluso por fuera del propio texto de la Constitución. Imagínate, vamos a un caso, digamos, fácil o muy burdo, una reforma constitucional que el día de mañana permitiera la tortura y los crímenes de guerra en forma expresa, ¿sí? Sería una reforma constitucional que no superaría, digamos, los límites propios del poder constituyente, que vienen dados, en este caso, no solo por el texto de la Constitución y por su espíritu, sino también por lo que se llama el control de convencionalidad. Es decir, Argentina, al haber suscripto todos estos instrumentos y haberlos jerarquizado constitucionalmente, de alguna forma, por supuesto, queda limitada a respetar su contenido, no solo al momento de dictar leyes comunes, sino al momento de dictar superleyes o reformarlas como es la propia Constitución. Entonces, la respuesta a tu pregunta es sí, los instrumentos internacionales de derechos humanos que tienen jerarquía constitucional supeditan y de alguna forma limitan el eventual contenido de una futura reforma constitucional. ¿Alguna otra pregunta? Puede ser, hola Agustín, una Hola. pregunta más. Puede ser Sí. que los tratados internacionales que sean aprobados con el 50+1, o sea, sean aprobados igual, más allá de que no estén sesionados con las 2/3 partes del Congreso. Pasa que ahí nos estamos yendo de tema porque, me refiero, acá voy a aprovechar tu pregunta para explicar algo y reiterarlo. No es lo mismo aprobar un tratado que darle jerarquía constitucional, ¿sí? Es muy importante que distingan estas dos cuestiones. Después, digamos, los mecanismos de cómo aprobar un tratado y cuáles son los procedimientos, los vamos a ver con mayor detenimiento en la segunda parte de la materia y en algunas partes por ahí de la unidad 5. Eso ahora, no, para el objeto de esta clase y particularmente de la jerarquía constitucional, no nos interesa mucho, pero sí quiero marcar, digamos, sí, podría aprobarse un tratado en la medida que tenga las mayorías previstas en la Constitución. Pero aprovecho tu pregunta para marcarte algo más importante aún. Diferenciemos aprobar, firmar un tratado y aprobarlo con todos los mecanismos que implican la intervención del Congreso, el Poder Ejecutivo, etcétera, que no es el tema de esta clase, con darle jerarquía constitucional. Es decir, Argentina cuando aprueba un tratado, cuando lo firma, cuando se mete en ese tratado, dicho mal y pronto, no es que el tratado va a parar automáticamente a la cúspide de la pirámide. El tratado está aprobado y así, por defecto, por default, la jerarquía que tiene es supralegal. Luego, si quieren darle una jerarquía constitucional, se puede, sí, pero hay que seguir el procedimiento previsto en la Constitución. ¿Sí? Perfecto, gracias. Gracias a vos. Bueno. Espero, les agradezco primero por haber hecho preguntas, porque a nosotros nos motiva, ¿sí? Generalmente, creo que lo único bueno que voy a poder sacar de todo esta cursada, bueno, no, tiene cosas buenas, pero una es esta, por ahí invita más a la interacción. Después de muchos años de las clases presenciales, vemos que es poco habitual que hagan tantas preguntas como hoy, y por ahí esto permite que estén un poco más tranquilos al momento de hacerlas o que se tomen su tiempo. Les reitero, en los videos de YouTube que están en el campus tienen lo importante de estos temas, digamos, no va a haber preguntas mucho más difíciles respecto a estos temas. Estudien bien cuáles son las fases de la reforma de la Constitución, ¿sí? Artículo 30, estudien bien cuál es la forma de control judicial de la unidad 3, esos son temas importantes. Estudien bien federalismo, como siempre, ahí tienen los 3 temas más importantes: supremacía, poder constituyente y federalismo. Siempre cuando digo esto todos anotan cuáles son los temas importantes, empiezan a anotar como si estuviera
diciendo la fórmula de la felicidad. Bueno, quedo a su disposición para cualquier consulta administrativa, en la medida que yo la pueda resolver. Recuerden, en principio esto igual lo pueden canalizar, sería ideal con Fabián, que es el adjunto, pero por ahí si prefieren preguntarme a mí, no hay problema, si los puedo ayudar, con gusto lo haré. El examen va a ser de elección múltiple, ¿sí? No tiene mayor secreto. Vamos a luego dar las consignas propiamente, ¿sí? Probablemente sean 10 preguntas o por ahí más, pero se aprueba con 4 si son 10. Y no hay mayor secreto sobre eso, no deberían tener problemas con el contenido que tienen disponible, ¿sí? Profe, una consulta, sí. Disculpe. Sí. El profesor dijo que teníamos 3 intentos. Ponele que en una me saque un 4 y hago el segundo intento y me saco un 6. ¿Se toma el que tiene mayor nota? ¿Qué profesor dijo eso? ¿Fabián? Creo que es Fabián. Ah, no, perdón, me equivoqué. Te equivocaste de comisión. Sí, lo siento, es que también tengo un examen en otro lado. Disculpe. Mientras no te confundas los temas, no hay problema. No, lo dijo el doctor Jiménez en la plenaria y todos quedamos, pero después nos mandó a preguntarle a Soraya. Bueno, listo, entonces, porque la de civil nosotros no cursamos con Soraya igual. Claro, bueno, no me pongan en el brete de tener que defender cosas que no dije yo. Por lo que a mí me consta, y así lo hemos hecho la cursada anterior, la modalidad es examen parcial y luego recuperatorio con modalidades muy similares. En estos días ya estamos cerca, pero la consigna va a ser clara. Ahí me pregunta del horario, generalmente suele ser de 20 a 21, ¿sí? Va a estar claro en la consigna, digamos. ¿Por qué no les quiero decir todo ahora? Porque después hacemos un cambio, ponemos de 20 a 21 a 10 y ya me quieren prender fuego, aunque los beneficie la modificación. Ya me ha pasado, por eso la experiencia me dice que en este momento es ser mejor escueto, pero quédense tranquilos que tiempo siempre hay de sobra, ¿sí? La modalidad, esto va a quedar grabado y se lo voy a decir, la verdad que es más fácil, Ramiro, si ¿qué quieren que les diga? Es más fácil la elección múltiple, ¿sí? Que tener que dar un examen oral. Esta es mi opinión, ¿sí? Es mi opinión. Así que no tendrían que tener problema, estudien con responsabilidad. Si tienen dudas, todavía tienen tiempo para mandar mensaje privado y preguntar. En los videos está explicado todo de la forma más clara posible. No significa que haya temas que no estén, digamos, es un resumen, por supuesto. Si tienen dudas, me escriben por el campus, no hay ningún problema, ¿sí? Muy bien. Bueno, gracias a todos y a todas, y gracias especiales a los que prendieron la cámara, ¿sí? Sé que no todos pueden prender la cámara por razones técnicas, familiares o etcétera, pero para mí es muy importante, creo que dignifica la labor de los docentes que los estudiantes que estén del otro lado prendan la cámara, porque es también una señal de reciprocidad, de interacción, que en realidad es lo que nosotros buscamos en estas cursadas. Espero haber sido lo más claro posible. Sé que hablo muy rápido, pero tampoco tenemos tanto tiempo para la cantidad de temas que hay. Y quedo a disposición de ustedes para eventuales consultas, no hay ningún problema. Así que bueno, cuídense, espero que sigan bien en este contexto difícil y nos vemos en la próxima clase. Que tengan un buen final de... Ya no sé ni qué día es hoy, lunes, ¿no? Sí, lunes. Nos vemos la próxima. Que sigan bien. Chau, chau. Nos vemos.